primera fila. García Vocero de la bancada de Lapa. Bienvenido, don Javier. Muy buenos días, don Raúl. Vamos a empezar un poco para conocer su punto de vista de cómo están evolucionando las cosas en estos tan breves días, en realidad todavía, en que ha tomado el mando y se ha instalado el Congreso y ha tomado el mando del Ejecutivo Pedro Pablo Kuczynski. El panorama parece irse despejando un poco, por lo menos en la tensión que de hecho todavía subsiste, pero entre el oficialismo y el fujimorismo. Y las encuestas asimismo reflejan que, por lo menos al parecer, Pedro Pablo Kuczynski ha tomado una delantera y está efectivamente siendo bien aceptado por la población, ¿no es cierto? Da una imagen curiosa, muy poco protocolar, muy lejana de lo clásico, pero al mismo tiempo con rapidez de actuación, ¿no? Y de hecho la desfavorecida hasta el momento, por su silencio y por sus reticencias, que no oculta, Keiko Fujimori está debilitada. En ese contexto, además, me gustaría no solo que me cuente cómo aprecia usted lo que viene ocurriendo, sino dónde se va a ubicar el APRA. Bueno, primero diré que el tema de las encuestas es algo que se cae de maduro. Una cosa es una evaluación que hace una toma de percepción a un ciudadano sobre el poder ejecutivo y todavía con el agregado que recién está comenzando y la forma como Pedro Pablo Kuczynski, con su experiencia política, su experiencia técnica, ha presentado los temas. O sea, ante el país muestra como un hombre seguro que va a comenzar a resolver los problemas recurrentes y la tarea pendiente que le dejó el gobierno Humala. Y la otra es que en esta encuesta, obviamente también la percepción del ciudadano es que el fujimorismo controla una institución poco querida como es el Parlamento Nacional, ¿no? No quiero justificar esta valoración que tienen con relación a la señora Keiko Fujimori, pero yo creo, de verdad, modestamente, en mi experiencia, creo que ahora las cosas se van a resolver con mayor rapidez. No es igual tratar con 9 bancadas, microbancadas, donde dentro de las bancadas cada individualidad responde a sus intereses, y ahora tratar con una fuerza política importante, como es el fujimorismo, que tiene una mayoría y que sabe que por más que puede endurecer su posición, tiene enormes responsabilidades con el país, porque los peruanos no somos tontos, sabemos que el Congreso, lo bien o mal que le vaya, tiene mucho que ver con la administración, no solamente de la logística parlamentaria, sino también de la agenda política y prioritaria. En ese sentido, creo que... Ahí Altuve el día sábado decía una cosa muy curiosa, interpretando, digamos, él señalaba, dice, aquí hay dos fuerzas que se sienten ganadoras y en realidad son perdedoras. Y a partir de eso es que deberían construir cómo van ganando al público y van ganando a la ciudadanía, ¿no? Ahora, han habido de repente excesos como la del presidente al hablar de los parlamentarios, que no justifican tampoco ponerse en posiciones irreductibles. Me parece muy bien lo que Zavala está haciendo, y si hay algo acertado que ha hecho el presidente Kuczynski es 15 días antes de nombrar a sus ministros, y estos ya han comenzado a actuar, y en el caso de Zavala está actuando, es muy hiperactivamente, está conversando con la bancada, y en este caso de esta declaración infeliz del presidente Kuczynski, inmediatamente ha actuado, creo, oportunamente, expresando las disculpas al Parlamento, porque no era una declaración contra determinado sector de la bancada, sino contra el Parlamento en su conjunto, y eso ha allanado este clima de distensión que se necesita para la confianza. Yo creo que en tanto el primer ministro vaya al Parlamento el 18, solamente hablar de cómo van a desarrollar la política general que ha planteado el presidente Kuczynski en el 2021, y cómo lo van a hacer y cómo lo van a enfrentar, yo creo que va a ser muy difícil de que hubiera alguna bancada que pueda oponerse
a otorgarle la confianza. No han jugado ni el primer minuto del partido hablando deportivamente y no podemos decirle que no vamos a apoyar y no vamos a auspiciar. Bueno, y aunque en número sea pequeña, sin embargo la presencia del APRA con experimentados políticos y sobre todo parlamentarios es fundamental. Pareciera que uno está ya en capacidad de discernir que hay una tendencia mucho más marcada por parte de Mulder, por ejemplo, de oponerse al gobierno, a PPK en sus planteamientos, y en cambio Jorge del Castillo pareciera estar más inclinado a ver con mejores ojos algunas de las propuestas. Son expresiones democráticas. ¿Dónde está usted? ¿Cómo se sitúa? Yo estoy, le digo lo siguiente, Mauricio tiene un perfil reconocido y apreciado por el país. Se ha dedicado mucho a la fiscalización, ha puesto en observación, y me parece muy bien que en las próximas sesiones en las que va a ir el ministro de Energía y los ministros del sector por el tema de la Oroya puedan explicar. Pero en términos generales, yo creo, si el 27 de agosto nosotros dejamos que se vence el plazo, o sea, tenemos que vender esa refinería a pedazos. ¿Eso le conviene al Perú? Yo creo que no. Y entonces, yo estoy en la línea de que discutamos la ampliación del plazo, que este sea la única vez que ajustemos no solamente el procedimiento concursal, que es al que se le va a plantear la ampliación de plazo, sino de que la comisión que está a cargo de hacer la reestructuración sea más eficiente en procurar ya un resultado final. Lo que sí yo no creo, con el respeto que me merecen los más de 1.000 trabajadores que dependen de esa actividad, es que sea por ellos, sino lo que tienen que hacer aquí es, si se están pidiendo 2 años y tenemos un gobierno de inicio, lo que creo que tiene que haber ya es, te damos la ampliación del plazo, pero queremos ver cómo vas a hacer este proceso de reestructuración que pueda o poner en marcha este complejo, o de todas maneras tomar una decisión, porque fíjese, el tema de los trabajadores, si se trata de cuidar sus salarios y su trabajo, se pueden reubicar en Cobrinza, en otras, pero aquí el tema es de inicio de gobierno, y esta papa caliente se la ha dejado el gobierno anterior. ¿Por qué no aprobó el Congreso una prolongación de ese plazo? Porque el 27 de agosto es un poco estrecho, ¿no? Es que no lo presentó el gobierno del señor Humala, se la ha dejado al gobierno del presidente Kuczynski. Si esto ya se conocía hace 4 o 6 meses atrás, cuando la comisión que está a cargo de la reestructuración había proyectado que era casi imposible, porque no habían primero. Si algunos que estaban interesados, el tema de los estándares medioambientales, he escuchado hablar, y por eso muy aleccionador ha sido la participación del ministro Tamayo, en el sentido, nosotros tenemos un contrato. En el contrato se establecen los términos de los criterios medioambientales que se tienen que respetar. Cualquier norma que se dé posterior no va a afectar ese contrato porque está en el contrato. Entonces, son varios temas de carácter técnico y yo creo que el ministro lo va a explicar en la comisión, pero yo estoy en la línea de que se dé la ampliación del plazo, evidentemente explicándole a la representación nacional. ¿Usted piensa eso y además piensa que las 6 bancadas apoyarán o por lo menos no se opondrán a la confianza a la que he leído este fin de semana que el fujimorismo va a apoyar la ampliación del plazo? Sí. Yo estoy en esa línea, he hablado con los exministros de energía de nuestro gobierno, este fin de semana he hablado con cada uno de ellos y lamentablemente no hay otra salida que ampliar el plazo para mejorar las condiciones, no del señor Renner, que tiene, creo que el 30%, es un acreedor que tiene 30%, porque el mayor acreedor, porque ha capitalizado sus obligaciones, es el Estado, sino porque en una circunstancia en la que necesitamos devolver confianza, relanzar el país, en estos 5 años en los que tenemos que hacer lo que siempre venimos sosteniendo, en 5 años lo que se ha debido hacer en 10, entonces dejar que se liquide una empresa y que se venda por pedazos no me parece lo más serio. Si hay algún esfuerzo adicional que hay que hacerlo, que se haga. Y la preocupación de Mauricio tampoco queda descartada porque en la comisión se puede evaluar y se pueden ver todos estos elementos que él ha planteado, ¿no? De tal manera que no es incompatible lo uno con lo otro, pero sí creo que se debe discutir la ampliación del plazo y que los técnicos puedan de una vez por todas sincerar esta situación y determinar si es posible que se pueda relanzar este complejo. De lo contrario,
y a ver en estos 2 años qué es lo que se hace y qué es lo que mejor le conviene al país y a la Junta de Acreedores. No hay que olvidar algo, que en el caso de una eventual liquidación, los que tienen la preferencia por mandato de la ley son los trabajadores, ¿no? Yo insisto siempre en preguntarle el APRA y sus relaciones con la presente administración, en fin, cómo esperan comportarse, porque de por medio también están todos los temas regionales y en eso el APRA supongo que tendrá que jugar e insistir mucho ahora en tener una representación mayor o mayor vinculación con los gobiernos regionales, por un lado. Y por otra parte, porque en rigor, no estando Alan García, el partido también está como un poco desdibujado y tendrá que, en fin, adquirir un carácter y una vigencia más notoria. Una cosa es el tema partidario. Yo creo que hay un congreso en marcha, hay candidatos y muy buenos candidatos que aspiran a conducir el partido. Nosotros los dirigentes, en el caso personal, yo he expresado mi decisión, yo no voy a participar en nada, voy a dedicarme a mi labor parlamentaria. Pero va a respaldar a uno u otro, Enrique Cornejo o Carlos Roca. Todavía no he pensado en eso, pero más estoy viendo en el tema de lo que se viene en los 5 años. Con el presidente García, a pesar que él ha renunciado a la presidencia, personalmente nosotros tenemos consultas, le hacemos consultas. Estos son temas de Estado, o sea, nadie puede pensar, menos el APRA, de que a este gobierno le vaya mal. Ya tenemos 5 años perdidos, entonces aquí la posición del APRA en el Congreso va a ser de una franca y sincera colaboración al gobierno en todo aquello, por ejemplo, en eso, en el tema de las facultades. Lo hemos dicho, hay algunos parlamentarios que precisamente han apoyado, pero Pablo Cosío, yo no he apoyado, pero yo sí voy a apoyar, por ejemplo, las facultades delegadas, porque tienen una lógica. En un parlamento donde la oposición, una bancada, tiene una mayoría absoluta, ¿qué peligro puede haber de que al otorgarle facultades el Ejecutivo se exceda? Tú se las corriges en menos de una semana, se las corriges, haces control político. Lo que hay que hacer es, yo veo por ejemplo un poco de desorden. Ayer he leído la entrevista del ministro Zavala y está hablando de que la prioridad de ellos es la salud, y está bien, ya están funcionando 3 hospitales a las 6 de la mañana, pero ¿acaso, de acuerdo a la percepción que tenían los peruanos, el tema de la seguridad, ya se están masificando supuestamente las recompensas, pero la recompensa es uno de los elementos de todos aquellos que se tienen que estudiar para atacar la cadena de la responsabilidad de aquellos que están comprometidos para enfrentar el crimen organizado, no solamente la policía, sino también es el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, inclusive el Ministerio de Educación para actuar preventivamente. Entonces, creo que lo que tienen que hacer ahora es priorizar, de los temas importantes, priorizar cuáles son, y todos sabemos que era, primero que era la seguridad ciudadana, luego el tema de la educación, que es fundamental, el tema de la educación, inclusive que justifique el hecho de que hayan dejado saber... Bueno, pero sí se ha dicho claramente que lo que va a hacerse es una insistencia en el trabajo de inclusión social. En eso no cabe la menor duda que esa es la prioridad, que supone desde educación hasta seguridad, supone muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, pero depende de cómo ellos vean el tema de la inclusión social. Es cierto de que hay desigualdad en el país, la pobreza se ha reducido más del 50%, hay una nueva clase media creada en estos últimos 10 años. Pero el enfoque, como lo tomen en cuenta, o sea, hoy día el programa Juntos nosotros lo dejamos con cerca de 420.000 beneficiarios, hoy día hay 850.000. O sea, sí ha habido, si se habla de inclusión social por el tema del lado social, sí ha habido una orientación de recursos muy importantes a eso. Pero lo otro es, como le digo, es priorizar. Entonces, en el tema de la educación, y aquí quiero hacer una reflexión que se le ha hecho yo, se le he expresado al primer ministro, es que estamos hablando de la informalidad laboral, de cómo se está este proceso de natalidad empresarial, se están creando empresas, micro, pequeñas empresas, y que no se formalizan por no pagar impuesto a la renta y por muchas trabas burocráticas. Yo creo que hay algo más importante, hay una informalidad institucional. Nosotros, ¿qué autoridad tiene un gobierno nacional que decide priorizar una inversión como por ejemplo Conga, y viene un presidente regional y dice Conga no va? Sale una sentencia del Tribunal Constitucional y dice no la cato, pues, y no la acatan. Entonces,
tiene esta disfunción que hay en el Estado, tiene que ser corregida con objetivos muy claros que tengan el Estado Nacional. Inclusive veo que en el tema de salud, yo tengo la seguridad que en muchas regiones la ministra de Salud no va a poder abrir los hospitales a las 6 de la mañana porque los presidentes regionales no van a querer o porque van a condicionar que estos hospitales se aperturen si se pagan horas extras. Hay los recursos. ¿Cuántos se necesitan? No hay. Por eso le digo, creo que se deben alinear los objetivos. Todos son importantes, pero hay algunos que son fundamentalmente prioritarios. Hay un tema muy urgente para el APRA que es el voto mañana de las presidencias de las comisiones en el Congreso. Muy urgente, digo, para todos los que están representados en el Parlamento. ¿Qué cosa reclama el APRA como presidencia de comisión? Nosotros casi la mayoría nos vamos a mantener en nuestras comisiones, ¿no? Pero nos corresponde una. ¿Cuál es la que quieren tener? Hemos sugerido que nos den educación o defensa del consumidor, pero no vamos a hacer cuestión de Estado en eso. Yo creo que eso nos vamos a poner de acuerdo y lo importante es que las comisiones funcionen, Creo que se han debido reducir 4 o 6 comisiones para que los parlamentarios formen parte de 3, máximo 4, pero no de 5 o 6, que parecemos bodegueros. Bueno, pero se ha optado por mantener el número, ¿no? Así es, y mañana será la distribución. Para satisfacer egos. Eso de presidir comisiones, por ejemplo, el tema de presupuesto es un tema que veo que está además una discusión, hay que dársela a peruanos por el cambio, por una sencilla razón. Esa comisión sí es bueno que la presida la bancada de gobierno por una sencilla razón. El presidente de la Comisión de Presupuesto, desde agosto que se presenta el proyecto de presupuesto, hasta el 30 de noviembre, que es el último día que se aprueba la ley del presupuesto, el presidente de la comisión convoca a los titulares de los sectores y cuando hay que reestructurar partidas, modificarlas, trasladar recursos de un lugar a otro, tiene que tener una estrecha vinculación con el ministro de Economía. Entonces, me parece más fluido, me parece más eficaz, exactamente, que el presidente de la comisión, que sea del partido de gobierno, pueda interactuar con el ministro de Economía. Eso le haría bien hasta el Parlamento. Además, en esa y en todas las comisiones, el fujimorismo va a tener una mayoría absoluta que va a impedir cualquier exceso, ¿no? Bueno, muy bien, don Javier Velázquez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Raúl. Muchísimas gracias. 8:52, hacemos una pausa.